Muchas veces he dicho yo que lo único que tiene el ser humano es la voluntad, el poder ejercer esa voluntad. Hoy estaremos hablando de la importancia que tiene el ejercicio de la voluntad en nuestra vida, porque de ello depende el camino que tomará nuestra vida, de ello depende nuestro destino, el libre albedrío al fin y al cabo. ¿Qué decisión tomaremos? ¿Haremos la voluntad de Dios o haremos nuestra voluntad? Bienvenidos. Una de las partes más importantes para nosotros ejercer nuestra voluntad del lado beneficioso para nuestras vidas espirituales es el poder orar y es el poder tener esa voluntad y esa decisión de orar esas veces que el Señor nos llama a orar. ¿Por qué? Porque sabemos que sin la oración nuestra vida espiritual que se muere. Vamos a orar para empezar esta meditación. Padre nuestro, bendito Señor que está en el cielo, glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, nuevamente por estar aquí en esta mañana, Señor, para poder entender más su palabra. En sus manos de amor colocamos a su pueblo. Todas las necesidades que hay, usted las conoce, Señor, y usted puede hacer con cada uno de ellos. Que nos pueda guiar y ayudar, Señor, a caminar por esta senda, Señor, que cada vez se hace más complicada. Todo esto se lo rogamos y se lo imploramos, Señor, con el perdón de todos nuestros pecados, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y vamos a empezar directamente con el versículo que nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a la tierra de rectitud. Salmo 143, 10. Aquí el salmista nos está dando ya una de las claves. El poder decirle al Señor: enséñame a hacer tu voluntad, no la mía. En oración es la única manera como lo podemos lograr. ¿Pero qué? Pero tiene que haber esa voluntad de poder ir a oración, esa voluntad de querer cambiar. Si no, por muchos buenos deseos que tengamos, si no llegamos a ejercer nuestra voluntad, no podremos hacer nada. La religión pura, dice, tiene que ver con la voluntad. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, poniendo bajo su dominio todas las demás facultades. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder decisivo que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecer. Entonces la voluntad, dice, es el poder que gobierna al hombre, poniendo bajo su dominio todas las demás facultades. Entonces de la voluntad nuestra depende absolutamente todo. Y la voluntad, dice, no es el gusto, la inclinación, no es lo que nosotros queremos hacer, sino que es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, es esa decisión que nosotros tenemos y esa decisión que nos marcará el qué, la vida eterna o la muerte eterna. Solamente hay dos caminos. Solamente obedeciendo o desobedeciendo a Dios podemos llegar o a una cosa o a la otra. Por lo tanto, ese poder que gobierna nuestra naturaleza tiene que ser ejercido de manera sabia. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque sabemos que nosotros, que nos dice aquí, la voluntad no es el gusto o la inclinación. Por ahí no va la cuestión. La voluntad de hacer el bien únicamente nos la da Dios. Eres un joven inteligente, dice, deseas hacer tu vida tal que le sirva al fin para el cielo. A menudo se siente desanimado al encontrarse débil en el poder moral, en la esclavitud de la duda y controlado por los hábitos y las costumbres de su antigua vida de pecado. Esto es una carta o un escrito que ella hizo para alguna persona que estaba pasando en ese momento por lo que vamos a leer a continuación. Y que, bueno, en ese momento fue para esa persona, pero ahora puede haber alguna persona que esté en esta misma situación o parecida. Veremos cosas aquí que ya va hablando de cosas específicas, pero nuestro caso puede ir encauzado en esta misma línea. Encuentras, dice, que tu naturaleza emocional es infiel a ti mismo, a tus mejores resoluciones, a tus promesas más solemnes. Nada parece real. Tu propia inestabilidad te lleva a dudar de la sinceridad de quienes te harían bien.
Cuanto más luchas con la duda, más irreal te parece todo, hasta que parece que no hay una base sólida para ti en ninguna parte. Tus promesas son como cuerda de arena y miras con la misma luz irreal las palabras y las obras de aquellos en quienes debes confiar. Entonces aquí vemos una persona que estaba luchando precisamente con eso, con el poder ejercer la voluntad y el poder hacer la voluntad de Dios o inclinarse a sus emociones, ¿no? Que era lo que estaba pasando de su vida antigua, de su vida de pecado. Y entonces decía que cuanto más luchas con la duda, más irreal te parece todo. Y que las promesas que hacía se las llevaba el viento, porque eran, dice, promesas como cuerdas de arena, eran promesas realmente que en nada quedaban. Nos habla aquí de que las mejores resoluciones que pueda tener el hombre, las mejores promesas que pueda hacer, y que hoy sí que prometo que haré la voluntad de Dios, o que hoy sí que prometo que ya no haré esto o no haré lo otro, se la lleva el viento, porque en eso no podemos confiar, en nuestras resoluciones nosotros no podemos confiar. Únicamente, ¿cómo podemos llegar a nosotros a hacer las cosas bien o a hacer la voluntad de Dios? Pues que nuestra voluntad, que nuestra acción pueda hacer. Podemos prometer muchas cosas, pero si no alcanzamos a efectuarla, ¿de qué servirá? Absolutamente de nada. Y es lo que le estaba diciendo a este joven. Estarás en peligro constante hasta que comprendas la verdadera fuerza de la voluntad. Puedes creer y prometer todas las cosas, pero tus promesas o tu fe no tienen valor hasta que pongas tu voluntad del lado de la fe y la acción. La importancia es que tiene de decir, hoy sí, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero también a su vez llegar a efectuarlo, la acción, porque si no, de nada sirve lo que estábamos diciendo. Si luchas la batalla de la fe, dice, con toda tu fuerza de la voluntad, vencerás. No se debe confiar en sus sentimientos, impresiones, emociones, porque no son confiables, especialmente con sus ideas pervertidas y el conocimiento de sus promesas incumplidas. Y tus promesas perdidas debilitan tu confianza en ti mismo y la fe de los demás en ti. Entonces, vemos nosotros que el no llegar a efectuar, el no llegar a ser constantes en la vida espiritual, que es lo que estaba pasando a este joven, no solamente tiene consecuencias para nosotros mismos, sino también tiene consecuencias ante los demás. Nosotros prometemos y prometemos y prometemos cosas, vamos a hacer esto y lo otro, y al final, como dice aquí, esas promesas incumplidas quedan en el tacho de la basura. Pues, ¿qué pasará con los demás? Ya no confiarán mucho en esta persona, ¿no? Porque tanto dice y al final no hace nada. Y entonces esas promesas perdidas, incumplidas, también dañan y debilitan la confianza en sí mismo, en la persona. Por lo tanto, el no tener la fuerza de voluntad, el no llegar a ejercer la voluntad, conlleva muchas cosas. Y no se puede, dice aquí, confiar en sentimientos, impresiones y emociones. No son seguras, ya lo estuvimos diciendo. Únicamente nosotros debemos de utilizar nuestra razón. La palabra del Señor debe de guiar nuestra vida, debe de guiar cada una de las cosas que vamos haciendo y de nuestras decisiones. Pero no debes desesperarte, dice, debes estar decidido a creer, aunque nada te parezca verdadero y real. No necesito decirle que es usted mismo quien le ha llevado a una posición poco envidiable. Debes recuperar tu confianza en Dios y en tus hermanos. Depende de ti entregar tu voluntad a la voluntad de Jesucristo. Y al hacer esto, Dios inmediatamente tomará posesión y obrará en usted a su voluntad y a su voluntad. Entonces, toda la naturaleza estará bajo el control del Espíritu de Dios y hasta sus pensamientos estarán sujetos a Él. No puede controlar sus impulsos, sus emociones como desee, pero puede entregar su voluntad a Cristo. Su vida estará escondida con Cristo en Dios y aliada al poder que está sobre todos los principados y potestades. Tendrá fuerza de Dios que mantendrán firme en su fuerza. Y una nueva luz, incluso una luz de la fe viva, será posible para ti, pero tu voluntad debe cooperar con la voluntad de Dios. No es solamente el hecho de creer, lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, la fe y las obras, ambas van juntas. Si nosotros hacemos las resoluciones que tocan, sí, muy bien que las hagamos, pero eso debe de ir acompañado de que nuestra voluntad coopere con eso que estamos diciendo, de que nuestra voluntad coopere con Dios, porque si no, les pasará como a este joven que estaba en una posición realmente poco envidiable, porque él mismo había llegado a eso y entonces ya estaba dudando incluso de los mensajeros de Dios, de los hermanos.
Entonces dice que depende de cada persona entregar su voluntad a Dios. Eso es algo que nadie puede hacer por nadie. Únicamente la persona es la que puede rendir la voluntad a Dios. Nadie puede tomar la decisión por uno mismo. Por eso es que la salvación es individual. Únicamente nosotros somos responsables de nuestra propia salvación. Sí, hay hermanos que nos pueden ayudar, que nos pueden alentar y que pueden estar ahí, que nos pueden dar a conocer la verdad. Pero al final la decisión siempre será nuestra. ¿No te pondrás sin demora en una relación correcta con Dios? No le dirás, le daré mi voluntad a Jesús y lo haré ahora. Y desde este momento estarás completamente del lado del Señor. Descuida la costumbre y el fuerte clamor del apetito y la pasión. No le dé a Satanás la oportunidad de decir, eres un desgraciado hipócrita. Cierra la puerta para que Satanás no te acuse ni te desanime. Diga, creeré, creo que Dios es mi ayudador y descubrirá que está triunfante en Dios. Entonces nos habla aquí, nos hace una pregunta, ¿no te pondrás sin demora en una relación correcta con Dios? Entonces hay un punto importante aquí que nos dice, una relación correcta con Dios. Si nosotros somos muy inconstantes en nuestra vida espiritual, es porque no tenemos una relación correcta con Dios. Es porque hoy sí y mañana, ay, no tengo ganas, o mañana tengo cosas que hacer, ¿no? La relación con Dios debe de ser cada día. Y no debemos de darle lugar al diablo a que nos acuse aquí, a que nos diga que somos unos desgraciados hipócritas, que decimos una cosa y al final hacemos otra. El apetito, la pasión, todas estas cosas que tenemos los humanos, esa tendencia a pecar, pues debemos de rendirla a Cristo y únicamente lo podemos hacer ayudándole con nuestra voluntad, haciendo las cosas. Podemos cerrarle la puerta a Satanás, pero no se la queremos cerrar porque no queremos ejercer la voluntad. Manteniendo firmemente la voluntad del lado del Señor, cada emoción será llevada cautivo a la voluntad de Jesús. A continuación, encontrarás sus pies sobre la roca sólida. A veces se necesitará cada partícula de fuerza de la voluntad que posea, pero es Dios quien está trabajando para ti y saldrás del proceso de moldeo como un vaso para honra. No existe tal cosa como seguir a Cristo, a menos que rehúse con placer la inclinación y se decida obedecer a Dios. No son tus sentimientos, tus emociones lo que te convierte en un hijo de Dios, sino el hacer la voluntad de Dios. Una vida útil está ante ti. Si tu voluntad se convierte en voluntad de Dios, te rendirás ahora a Dios y ayudarás a los que están colocados como centinelas a proteger los intereses de su obra, en lugar de causarles dolor y desánimo. Y aquí ya nos deja planteada la pregunta. Cada quien conoce su caso, cada quien sabe lo que está pasando con su vida, la forma en cómo Dios le está hablando, pero que nos habla aquí porque más de alguna vez nosotros hemos caído en situaciones similares, ¿no? Que muchas veces para poder estar en esa roca sólida, para poder estar de parte de Dios, dice, necesitamos que cada partícula de la fuerza de voluntad que poseamos, necesitamos poner todo, el todo por el todo. No basta con un 50% a veces, no basta con un 30%. Solamente el 100% nos puede librar de muchas de las cosas, nos puede librar de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros ponemos totalmente toda nuestra fuerza, aunque sintamos que no podamos, es cuando Dios nos hará salir de ese proceso, como dice aquí, como vasos de honra. Y todo el mérito es de Él, porque al final Él es el que va obrando en nosotros tanto el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que ayudar también, ¿no? Entonces dice que, vuelve a repetir, los sentimientos, las emociones, todo eso no es lo que nos convierte en hijos de Dios. Todas esas cosas que hoy en día el mundo pentecostal tiene, que se va mucho por ahí, por ese sentimentalismo, por ese emocionalismo y muchas de las denominaciones cristianas. Solo al hacer la voluntad de Dios, el realmente ver que hay un cambio en nuestra vida, porque si no, de nada servirá todo aquel despliegue de emociones y de sentimientos y de llorar y de tantas cosas que se pueden hacer supuestamente por Dios, ¿no? A Dios solamente le sirve que nosotros sigamos su voluntad. Y pregunta aquí, ¿realmente nos rendiremos al Señor? Y ayudaremos, dice, a los que están colocadas como centinelas a proteger los intereses de su obra y a no causarles dolor y desánimo, a no estar criticándoles en vez de estar, ¿por qué?
porque muchas veces carecemos de completa consagración, ¿no? Y por eso muchas veces llegamos al punto en el que estaba a este joven. Que el Señor nos ayude, porque ya sé que no es fácil, para nadie es fácil. Y a unas personas les cuesta más, a otras personas les cuesta menos, sí, pero cada quien tiene su cruz, cada quien tiene sus problemas y sus cosas. Solamente el Señor nos puede guiar y ayudar, Él es el único, pero tenemos que rendirle nuestra voluntad, tenemos que estar dispuestos a sacrificar cada uno de nuestros gustos y a poder llegar a efectuarlo, porque si no, no podremos heredar la vida eterna. Que el Señor nos ayude, que Él los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.